Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al episodio número 18 de esta serie de vídeos sobre didáctica de la lectura. Hoy les propongo que pasemos ya, después de 3 vídeos sobre actividades de lectura, a las actividades de post-lectura, o sea, a las actividades que proponemos a nuestros alumnos cuando ya han hecho pues una o dos o incluso más actividades de lectura, ya han entendido el texto y les proponemos utilizar esta información para hacer otras actividades habitualmente pues más largas, más extensas, más dilatadas, que implican pues la expresión oral o la expresión escrita o la interacción con otros compañeros. Vamos allá. Un dato importante de estas tareas de poslectura, como les expliqué, es que mezclan la lectura con el resto de destrezas. En esta diapositiva pueden ver arriba pues un esquema de las 4 o 5 destrezas básicas que utilizamos en la comunicación. Las destrezas orales, como escuchar y hablar, o la distinción, la subdistinción entre conversar y hablar, y las destrezas escritas de leer y escribir, o las destrezas receptivas de escuchar y leer por un lado, y luego las productivas de conversar, hablar y escribir por el otro lado, ¿no? Entonces, aunque estos vídeos estén dedicados solo a trabajar la lectura, que es la destreza que nos ocupa, pues en la vida real nosotros utilizamos la lectura de manera integrada con el resto de destrezas, de modo que leemos algo para después explicarlo, para escribirlo, o escribimos algo mientras estamos leyendo los borradores que estamos haciendo, de modo que constantemente estamos mezclando las destrezas de la manera que ven ustedes abajo en el esquema, superponiendo los distintos cuadrados, ¿no? Entonces las técnicas que les propongo ahora van en esta línea. Vamos allá. Una primera situación muy sencilla consiste en utilizar el mismo contexto comunicativo en el que ha surgido el texto que estamos leyendo. Es muy probable que estemos leyendo textos que correspondan a la realidad, que sean auténticos. Por ejemplo, aquí les propongo algunos posts publicados en un foro de intercambio de opiniones de viajeros. El foro se llama losviajeros.com, donde las personas que van a un lugar determinado pues comparten sus impresiones previas o sus deseos, ¿no? Entonces, bueno, si nuestros alumnos están leyendo textos de este tipo, pues una manera muy sencilla de realizar actividades de poslectura es animarles a que participen en el mismo foro. Para participar en el foro tendrán que leer los textos previos, tendrán que preparar la respuesta. Esta respuesta tiene que corresponder con el tema, la intención y el destinatario del texto que han leído, y es esta una manera de practicar la lectura muy parecida a la vida real, ¿no? De modo que educamos a nuestros alumnos no solo en la comprensión, sino en la utilización de un género y de un contexto comunicativo. Podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, una carta al director o opinando sobre una obra literaria en un foro de literatura, etc. En este segundo ejemplo vamos a ver una actividad real. Se trata de una actividad que utilizan en un instituto de Barcelona, un instituto de secundaria, el Instituto Salvador Espriu. Salvador Espriu fue un poeta muy importante catalán del siglo XX. Entonces, en este centro de secundaria al que llegan muchos estudiantes de 12 años que ignoran quién es esta persona que lleva el nombre de su centro, pues se proponen una actividad muy sencilla de lectura múltiple, porque trabajan con distintos textos, en el que los alumnos tienen que buscar información de este poeta. Entonces, para eso, pues consultan, por ejemplo, pues Wikipedia, la entrada en Wikipedia, consultan la entrada que hay en el Instituto Cervantes o en otro foro de biografías y vidas de personajes ilustres. Entonces tienen que comparar las biografías de este poeta, encontrar las diferencias y plantear cuáles son los datos más importantes, de modo que la tarea de poslectura consiste básicamente en hacer un cuadro de similitudes y diferencias entre distintos textos que abordan la biografía de este poeta y después escribir una biografía más personal. En este siguiente ejemplo ya les proponemos una simulación literaria.
Uno de los temas que se trabaja habitualmente en la enseñanza de la literatura es la literatura trovadoresca y juglaresca. Entonces, en este caso, a partir de un fragmento de una novela contemporánea de Luis Racionero, que recrea precisamente el mundo de los trovadores, pues se propone al alumno que imagine si sería o no un buen trovador. Y para ello, pues se propone un texto breve que tienen aquí reproducido, pero antes y después el alumno tiene que responder a un conjunto de preguntas de verdadero o falso respecto a lo que piensa que tiene que ser un buen trovador. Entonces la actividad de poslectura podría consistir en determinar si consideran que ellos son o no son, o podrían ser o no, buenos trovadores dependiendo de si cumplen o no los requerimientos que se supone que tiene que tener un trovador. Otra técnica de poslectura muy habitual es lo que conocemos como problemas para conversar. Aquí tienen un ejemplo en el que podemos ver una noticia de un asesinato. Entonces hay 4 sospechosos y los alumnos tienen básicamente que leer la noticia, el perfil biográfico de los 4 sospechosos y decidir cuál de los 4 consideran que es el que tiene más elementos sospechosos, ¿no? Entonces la actividad propiamente es una actividad de expresión oral que intenta fomentar la fluidez y la motivación para hablar de los alumnos y se utiliza mucho en cursos de idioma o de lengua extranjera. Pero fíjense que también es una actividad de lectura, de modo que nosotros podemos trabajar la lectura con este tipo de actividades y entender que la actividad de expresarse, de debatir, por ejemplo, cuál de los cuatro sujetos es el posible sospechoso, pues forma parte de una actividad de poslectura. Y finalmente, otra actividad prototípica de poslectura es el teatro. O sea, todo lo que sea leer para después, por ejemplo, repetir, ensayar delante de un espejo o en compañía de otros actores, ¿no? Y hacer una representación del texto leído ante un público es una muy buena actividad de poslectura en la que la lectura consiste solo en el paso inicial de preparación de una actividad ya no digamos de expresión oral, sino de actuación. Aquí les propongo como ejemplo un diálogo muy bonito de Calígula y Helicón en la obra de Albert Camus. Y nada más, todo lo que les estoy explicando en estos vídeos lo pueden encontrar en mis libros ya publicados sobre lectura y seguiremos en próximos episodios. Hasta luego.